Universitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía. Lo invitamos a este diálogo para hablar sobre la situación del sector eléctrico, cuando no se ha podido concretar el pleno funcionamiento de la contratación de una barcaza, cuando hay problemas en el recurso hídrico para que funcionen las hidroeléctricas en el país, cuando se mantiene el fantasma de los cortes de energía y la reducción de la venta de energía desde Colombia al Ecuador, y esta perspectiva de una inversión en el proyecto de interconexión Ecuador-Perú. ¿Cómo ve este panorama, ingeniero Rodríguez? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por la oportunidad. El panorama del sector eléctrico realmente es muy crítico y nos está pasando factura por las acciones que no se hicieron en su momento. Aquí hay una serie de temas que analizar, como por ejemplo la falta de cumplimiento de un plan maestro, el mismo plan maestro que quizás no se ajusta a la realidad, la falta de mantenimiento de las plantas térmicas hidroeléctricas. Y eso me lleva a un comentario muy importante que tiene relación con la falta de recursos que tiene el Estado ecuatoriano. Eso le ha obligado al Ministerio de Finanzas desde hace algunos años a debitar de las cuentas de las empresas públicas. Fíjese que revisando un poco la documentación SELEC, del sector eléctrico, sin hablar del sector petrolero, en el 2019, SELEC ya en su informe manifestaba que debido al convenio de liquidez del Ministerio de Finanzas, había débitos no devueltos en el caso de SELEC por $480 millones, en el caso de SENEL, $237 millones, y adicionalmente una deuda del Ministerio de Finanzas a las empresas de distribución por concepto de subsidios no cubiertos por $420 millones, lo que le da un total de 1.137 millones, ¿no? Esto se refiere a un convenio de liquidez que le permite al Ministerio de Finanzas debitar sin ningún tipo de comentario ni autorización de nadie la cantidad de dinero que requiere. De tal manera que yo considero que el problema serio que tiene el sector eléctrico, entre otros como falta de gestión, algún tipo de corrupción que existe, es la falta de recursos. Usted no le puede pedir a una institución como SELEC, independientemente de su buena o mala gestión, que realice mantenimientos o que realice nuevas inversiones si es que Finanzas le debita el dinero. Concretamente hablando de la interconexión eléctrica con Perú, me parece que es un paso adelante, pero asimismo revisando documentos del año 2019, veo que eso debió haber estado disponible en noviembre de 2023, es decir, tenemos 10 meses de retraso. Este proyecto, digamos este proceso, porque ya no es un proyecto, tiene relación con líneas de transmisión y con subestaciones para evacuar la energía que podríamos comprar del Perú. Estimo que este proceso demorará alrededor de 2 años, con líneas de 500 kilovoltios y subestaciones en Pasaje y la otra que se llama Chorrillos. Es financiado parcialmente por el BID en un 43% y por el Banco Europeo de Inversiones en otro 43%, y SELEC debe financiar el 14%. Y a pesar de que SELEC solamente va a poner el 14%, uno de los pensamientos, digamos, no preocupaciones, pero uno de los pensamientos que tengo es, ¿podrá cumplir SELEC con ese presupuesto del 14%? Cuando tiene por otro lado a una institución como el Ministerio de Finanzas que continuamente le debita de sus cuentas. Entonces, ojalá
que de alguna manera se blinde las cuentas de SELEC, de finanzas, a fin de que esto no vuelva a suceder. Y eso me lleva a pensar si es que nosotros deberíamos pensar en una reestructuración del sector eléctrico, es decir, que SELEC, como Petroecuador también, y como CENEL, que es la empresa de distribución más grande, se conviertan en sociedades anónimas, de tal manera que ya estos convenios de liquidez del Ministerio de Finanzas no se puedan ejecutar de la forma como se lo ha estado realizando hasta este momento. En consecuencia, con estos incumplimientos, falta de aplicación del plan maestro en diferentes fases y tiempos, ¿cómo enfrentar este momento? Se ha recurrido a la contratación de barcazas y lo que decíamos, esta inversión en el proyecto de interconexión con el Perú. La situación es crítica y le voy a decir, siempre estamos pensando en cómo salvar el momento y muy pocas veces consideramos que nosotros simultáneamente debemos pensar en cómo solucionar el problema de aquí a 2 o 3 años. Y si usted me permite, quizás una comparación un poco grosera, pero le voy a hablar en términos futbolísticos, ¿no? El Independiente, el equipo de fútbol Independiente, se comió 2 o 3 campeonatos porque comenzó a trabajar con gente joven, ¿no? Y los equipos ya conocidos como Liga de Quito, Emelec, Barcelona, Católica, ¿no? Lo vieron de otra manera, ¿no? 2 o 3 años después del inicio de Independiente del Valle, que ya tuvo los resultados esperados, ahora él es invitado a ser campeón en cualquier torneo. El caso concretamente de los equipos de Guayaquil, Barcelona y Emelec, tienen problemas, ¿no? Te voy a hablar, por ejemplo, de Emelec. Tiene un plantel que no tiene posibilidades de ser campeón, ¿no? Y si la hinchada quiere que quede campeón, sencillamente no se puede, porque no hicieron las tareas a tiempo. Claro, es lo que Independiente ha hecho bien y los otros equipos no lo han hecho bien, y por eso los resultados. Correcto, ¿no? Pero lo que sucede es que nosotros siempre estamos pensando en que nosotros debemos ser campeones este año, cuando realmente no se puede. Es exactamente lo mismo que sucede en la parte de racionamiento, ¿no? Es decir, queremos ver cómo solucionamos el problema porque obviamente nos asfixia el tema de generación. Pero si me refiero a los reportes del SENACE, el problema de generación, pues por falta de mantenimiento, por falta de recursos, o sea, no se ha hecho mantenimiento en plantas térmicas por falta de recursos, también ha habido falta de gestión. Hay acciones que no se han tomado desde mi punto de vista, como por ejemplo integrar los generadores del sector privado. Me refiero a lo que se llama generadores de emergencia. Usted podría integrar entre 150 y 200 megavatios. Para solucionar este problema, no solamente usted tiene que subir la oferta, también puede bajar la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que hable un poco de eficiencia energética y de incentivos para que los usuarios bajemos nuestra demanda. Es necesario que se integre, como le dije, el parque térmico. Es necesario que se dé apertura para los paneles solares. Existen algunos problemas de normativa legal, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, debemos preocuparnos de subir la oferta en la medida posible. Ya fíjese que el motivo por el que se contrató a la barcaza, que era el anclaje propio, justamente eso no resultó, lo cual quiere decir que alguien hizo mal las tareas, ¿no? Y deberíamos nosotros ya comenzar a considerar la posibilidad de comprar 400 o 500 megavatios. Usted me dirá, bueno, pero eso va a demorar 2 años. Sí, exactamente, va a demorar 2 años, pero si lo hubiéramos hecho hace 2 años, que tenemos problemas con los apagones, ya estuviéramos en otra situación. Entonces, es difícil salir del bache en este momento, en este año me refiero, pero debemos simultáneamente tomar acciones que nos permitan a nosotros salir de la situación. Y yo tengo un planteamiento concreto que primera vez que lo menciono. Hemos hablado de que el plan maestro no se cumple y que no se ajusta a la realidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cambiar la estructura de ese plan maestro, independizarlo del Ministerio de Energía, hacer un directorio en la que intervenga la academia, los gremios, el sector productivo, para que trimestralmente
se lo analice y verifiquemos qué es lo que sucede, porque yo como empresa en este momento puedo decirle yo necesito 1000 megavatios para el próximo año porque mis mercados en Corea, en China están bien y sucede que hubo una guerra por ahí y mi demanda bajó, o exactamente al revés. Entonces, si usted no tiene un plan maestro, no lo ejecuta adecuadamente. El otro tema es la normativa legal. Nosotros tenemos una agencia de regulación que depende completamente del ministerio, pero muchas veces esa normativa legal va muy lenta y no se ajusta a la realidad. Entonces, es necesario cambiar la estructura de esa regulación, de esa agencia de regulación, para que se pueda ejercer regulaciones a tiempo y de acuerdo a la realidad. Nos falta una ley que permita que el sector privado ayude en el financiamiento. Eso no quiere decir privatizar el sector, solamente buscar un mecanismo que le permita al sector privado invertir en generación y financiar temas como LED. Cuando yo le decía que también hay que disminuir la demanda, una de las alternativas es cambiar el sistema de alumbrado público, actualmente de sodio, en su mayoría, diría un 80-90%, por alumbrado LED de última tecnología. Eso le permitiría a usted bajar o liberar una demanda de 200 megavatios, que equivalen a 2 barcazas turcas. Entonces, si usted tiene alumbrado LED con 200 megavatios menos, si tiene generación privada con 200 megavatios que salen del sector, ¿no? Si usted tiene paneles solares con toda la normativa legal que debe aplicarse, que estamos hablando de 50 megavatios. Si usted tiene un incentivo para el ahorro de energía, que puede tener 20, 30 megavatios, usted va sumando, ¿no? Y yo no he visto acciones concretas en ese sentido. El otro tema es, por ejemplo, la ley, ¿no? Si usted requiere que el sector privado intervenga un poco más en el financiamiento, no, se necesita otra ley, pero con las relaciones que existen entre la Asamblea y el Ejecutivo es imposible. Entonces yo creo que debe intervenir un tercer elemento. Por ejemplo, el día de mañana hay un foro energético, ¿no? Quizás los representantes del foro energético deberían coordinar acciones, deberíamos primero ponernos de acuerdo en cómo debe cambiarse la ley. Y una vez que estemos de acuerdo en ese tema, hablar con la Asamblea, los representantes de la Asamblea, y llegar a consensos mínimos. Lo mismo con el Ejecutivo. Es decir, aquí somos un solo país. Si el gobierno logra implementar una nueva ley que permita la inversión adecuada en el sector, ganamos todos. Entonces aquí creo que deberíamos dejar a un lado el tema político, llegar a consensos y que haya un tercer ente que permita adecuar una ley conversando tanto con el legislativo como con el ejecutivo, ¿no? Y el SENACE, que es absolutamente técnico, yo le daría otra conformación. Yo lo sacaría de la dependencia del ministerio. Recordemos que el año pasado, con el doctor Santos Alvite, había un informe del SENACE y el ministro no se decidía y circuló por redes ese informe del SENACE, lo cual motivó que se declare la emergencia. Entonces yo sacaría al SENACE del ministerio, ¿no? Le pondría un directorio con sector privado, con academia y gremios, pero asimismo como le daría más poder al SENACE para que sea independiente y nos diga exactamente cuál es la situación del país y que de esa manera también se coordine con el plan maestro, yo haría una auditoría técnica y la reforzaría técnicamente para tener un ente prime, VIP, que nos diga a nosotros cuál es la realidad y que no estemos dependiendo de que el ministro diga si vamos a tener apagones o no, porque eso se convierte en un tema político de cada gobierno. Entonces yo creo que estas medidas deben aplicarse de aquí a mediano plazo, dígalo usted, 1 año, 2 años, 3 años, pero cambiar la estructura del sector porque ya nos damos cuenta que esto no funciona. O sea, anualmente y 2 veces al año ahora estamos hablando del mismo tema de apagones y no salimos. Entonces ya pensemos en acciones inmediatas que nos permitan disminuir un poco este ahogamiento que tenemos con la generación. Pero ahora que hablamos de la generación, debo decirle que según informes del SENACE, el problema es mucho más grave. El problema es de transmisión, que están copadas al 100%,
Y el problema es distribución. Fíjese usted que aquí en Guayaquil, antes de hacer un análisis de las necesidades, de dónde usted puede tener un comprador de un departamento, lo primero que debe hacer, y esto ya es de Ripley, lo primero que debe hacer es ir a CENEL a averiguar si es que usted tiene capacidad en las subestaciones. Y si no tiene capacidad en las subestaciones, entonces ya no la puede hacer en este sector de Guayaquil, sino en el sector San Borondón. Y esto que le digo que parece de broma, es la verdad. No, lo primero que debe hacer usted es averiguar en dónde está la subestación disponible. Pero además de eso, sucede que existe un reglamento de actividad que todavía no se lo termina de aprobar por parte de CENEL. Y ese reglamento permitiría a la empresa privada financiar la subestación. Es decir, no es que le va a regalar la subestación, ni se va a privatizar nada, sino que si usted tiene una subestación de 20 megavatios y usted necesita 40 megavatios, entonces usted financia una de 40 megavatios, ¿no? ¿Y cómo la cobra? Con un fideicomiso. O sea, todo lo que se venda a partir de 20 megavatios va a un fideicomiso y se paga automáticamente al financista. Existen empresas privadas que quieren financiar esos transformadores, pero no hay la tranquilidad de que CENEL vaya a cumplir y no existe la normativa legal. Esa normativa legal ya está como desde el año 2022 que no se la puede aplicar emergencia. Ya tenemos casi 2 años y no se la puede aplicar. Claro, ingeniero Rodríguez, ahora para cambiar la estructura legal, como usted ha planteado, el caso de sacar a SENACE, etcétera, implica una reforma legal. Y eso, en estas condiciones, en estos momentos, va a ser difícil. Más aún cuando estamos inmersos ya en un proceso electoral, una Asamblea Nacional casi a medias, muchos van a salir. Es decir, no habría certeza para sentar estas bases que usted bien dice, para cambiar la estructura e ir trabajando para dar estabilidad en el sector eléctrico. Usted tiene razón, por eso le digo que si el Ejecutivo le va a mandar una ley al Legislativo, eso no funciona, y viceversa. Se necesita de un tercer elemento, del sector privado, de la academia, de los gremios, que hagamos el puente entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y yo le doy la razón a usted, posiblemente de aquí a febrero, que son las elecciones, no vamos a tener éxito. Pero puede ser que el primer semestre del próximo año logremos concretar algo, ¿no? Y salgamos, convenzamos tanto al Ejecutivo como al Legislativo que somos un solo país. Entonces, las medidas emergentes seguirá dependiendo de la contratación parcial de una barcaza, que venga otra barcaza para tapar los huecos y poder sostener el que no haya cortes de energía. Por el momento es muy difícil superar la crisis en el presente año, pero debemos actuar inmediatamente. Fíjese usted que tenemos nosotros plantas térmicas con más de 40 años de existencia. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si usted tiene un vehículo que tiene 30, 40 años y usted lo tiene en un garaje, cuando lo necesite, no le va a servir. ¿Qué es lo que sucede? Entonces no hay la certeza de que las plantas térmicas actuales no se vayan a dañar. Nosotros tenemos más de 500 megavatios con una obsolescencia de más de 40 años y los datos históricos son de que por lo menos 300 megavatios están fuera de servicio. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Comenzar de una vez con una comisión de alto nivel que visite países diferentes, Corea, China, Japón, Alemania, de tal manera que mediante créditos de gobierno a gobierno o de multilaterales como BID, CAF y algún otro banco, usted pueda comprar 400, 500 megavatios nuevos. Usted me va a decir, ¿se va a demorar 2 años? Sí, señor, se va a demorar 2 años, pero eso es lo que necesitamos hacer. Si usted dice, no, es que yo quiero salvar en este año que no haya apagones, no se hizo la tarea a tiempo, entonces es muy difícil conseguir eso. Pero usted sí puede tener acciones simultáneas por ejemplo, Termogas Machala, en la exploración del gas del Golfo. O sea, usted podría hacer un concurso con una licitación internacional para verificar las reservas que hay en el gas del Golfo. Hay indicios muy claros de que hay las suficientes reservas, pero usted debe hacer la licitación internacional con una compañía con experiencia en ese tema y con un músculo financiero importante.
Entonces, Termogas Machala tiene una capacidad para 417 megavatios, pero no se lo ha hecho. Otro tema que no se lo ha enfrentado con la seriedad que yo creo debe hacerse es Coca-Cola Sinclair y la regresión del río Coca. Son problemas que en cualquier momento nos explotan. Ojalá que en diciembre, el primer trimestre del próximo año, esté el proyecto, la parte complementaria de Toche Pilatón. No, usted debe dar incentivos para que la empresa privada pueda desarrollar centrales hidroeléctricas en la vertiente occidental, porque siempre tenemos el problema que falta de agua en la vertiente oriental y no tenemos cómo complementar en la vertiente occidental. De incentivos tributarios. Desde luego, ingeniero Rodríguez, esto toma su tiempo, estos procesos, estas licitaciones. Y si no se empieza hoy, simplemente se está postergando el inicio del enfrentamiento de una crisis que permita dar certezas, al menos al mediano plazo. Sí, fíjese que todos los años hablamos de lo mismo. Y si esto hubiéramos conversado en el 2002 y si se hubieran tomado las medidas pertinentes en el 2022, posiblemente ahora estaríamos ya instalando las plantas térmicas que pueden demorar 2 años. ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento? ¿Cómo salir del apuro en el año 2024? Pero no hicimos las tareas a tiempo. Por eso yo le hago la comparación. Independiente se tomó 2 o 3 años y finalmente logró los resultados. Los otros equipos no. Quizás Liga lo vio de otra manera. Pero si nosotros no hacemos la tarea en este momento, vamos a sufrir las consecuencias de 2025, 2026, 2027. Y podría ser peor, porque las líneas de transmisión también están por colapsar y las subvenciones es lo mismo. Entonces, es decir, usted, si solamente se preocupa de generación, podría tener excedentes de generación, pero no podría transmitirlas. Y peor, evacuar en las industrias, en los comercios. Nada de eso se podría hacer si es que no se toman las medidas en este momento para fortalecer las líneas de transmisión y para ampliar la capacidad de las subestaciones. Ahora, estos procesos también demandan recursos. Por un lado, la inversión internacional, que será bienvenida, pero por otro, los recursos internos. ¿Hay para enfrentar esta emergencia? No, usted toca un punto importante, por eso yo le comentaba que solamente desde el 2020 ya había una falta de recursos de 1.137 millones de dólares tomados por finanzas. Entonces ellos tenían antes convenio de liquidez, ahora tienen convenios excedentes que permiten que se debite de las cuentas y ya no es la responsabilidad del retorno. Otro tema que usted tiene que hacer es sincerar un poco las tarifas, porque las actuales tarifas no consideran una amortización de la generación, de los costos de generación. Entonces, el gobierno o finanzas considera que como el gobierno hizo la inversión en los generadores, tiene que recobrar esa inversión. Lo mejor es transparentar. Si el gobierno, por ejemplo, quiere dar un subsidio a una industria, a una minera, lo que sea, ya es responsabilidad del gobierno, pero eso debe ser transparentado. Fíjese que el último tema tarifario con las mineras y con las industrias no forma parte del presupuesto general del Estado, sino que es subsidiado por las distribuidoras. Y eso no debe ser así. Entonces usted debe transparentar absolutamente los subsidios. Yo no califico los subsidios ni buenos ni malos, o sea, cada gobierno debe analizarlo si subsidia y recupera el dinero de alguna otra manera, por ejemplo en el sector minero. Pero si el gobierno decide subsidiar, no debería transparentar, o sea, no debería ser la empresa, ni Select, ni ninguna otra empresa pública la que subsidia, debería ser el gobierno central. Y eso no está sucediendo. Entonces, en la medida que nosotros no transparentemos las cifras, no lo vamos a solucionar. Y como usted bien señala, falta de recursos. Para solucionar el problema, usted lo que debe hacer es conocer el problema. Entonces, yo soy de la idea de formar un comité de crisis que analice absolutamente la situación del sector eléctrico. O sea, no solamente declarar emergencia, sino analizarla desde todo punto de vista. Pero ese comité de crisis, el gobierno debe tener apertura, debe darle la oportunidad a la academia, a los gremios, al sector productivo, para que también pueda cooperar, dar ideas.
Eso yo no lo veo realmente, o sea, no hay apertura por el momento y debería haber apertura por parte del gobierno. ¿Y quiénes deben transparentar las cifras, los datos y entregar oportunamente? ¿Quiénes son los llamados a esto? La agencia de regulación es la que debe decir en el tema tarifario, estos son nuestros costos, ¿no? Y la tarifa va a ser de este tipo. Entonces, en la tarifa usted tiene dos temas, el costo del kilovatio hora, ¿no? Y la estructuración del pliego tarifario. Yo le pongo un caso, por ejemplo. A partir de la pandemia, muchos de nosotros comenzamos a trabajar en la casa. Y en el caso de Guayaquil, luego vino el tema este de la delincuencia. Entonces, mucha gente comenzó a trabajar en las casas. Sin embargo, usted tiene un pliego tarifario residencial que es sumamente alto, ¿no? Y lo castiga tremendamente. Entonces, no hay un análisis. Lo que yo creo es que esto es un análisis continuo, ¿no? Es un análisis continuo, permanente, cada 3 meses, porque es un sector muy dinámico. Entonces, le compete a la agencia de regulación decir, estos son nuestros costos, ¿no? Y al gobierno nacional tomar la decisión. O sea, yo no estoy hablando de que se suban las tarifas ni se bajen, solamente conocer cuál es la situación, pero incluir la amortización de los activos. Y en lo que respecta a la GP, le decía, por ejemplo, el gobierno de Vita, de Petroecuador, de Vita a voluntad de Select, de Vita de CENEL, que es una empresa pública, pero de las sociedades anónimas no de Vita. Entonces, deberíamos nosotros cambiar, deberíamos reestructurar instituciones como CENEL, que dan pérdidas, ¿no? Y usted tiene 11 empresas, las más ineficientes, agrupadas con un solo gerente. Fíjese que en este año, mejor dicho, en este gobierno ya tenemos 3 gerentes de CENEL y CENEL maneja el 49% de la energía del país. Entonces, si usted no cambia esas estructuras, no cambia nada. O sea, vamos a seguir en lo mismo. Por tanto, el panorama de coyuntura es lamentablemente de nuevos cortes de energía, o se podrá parar haciendo algunas acciones que permitan torear los cortes. Yo tengo la impresión de que se puede de alguna manera conseguir que disminuyan los cortes, pero difícilmente pensar en que no va a haber cortes de energía, porque la oferta de energía, sobre todo la oferta hidroeléctrica, cada vez es menor y eso se va a agravar en el mes de octubre, noviembre, diciembre. La demanda no disminuye. Desde mi punto de vista, no se ha hecho bien las tareas con los generadores del sector privado. No se ha permitido todavía que la gente, las personas naturales, ingresen en paneles solares. Fíjese que para personas jurídicas, usted tiene un incentivo en el uso de los paneles solares con respecto al impuesto a la renta. Si usted disminuye, por decir algo, $1,000 en el consumo de la energía, usted puede cargarlo a pago tributario. Eso no se lo hace con personas naturales. Hay técnicos y con justa razón dicen, sí, pero es que nosotros no podemos poner paneles solares si no implementamos códigos de red, o sea, una normativa para que el sistema funcione. Tenemos que hacerlo. ¿A quién le compete eso? A la agencia de regulación. Pero si usted tiene una agencia de regulación con buena intención, pero muy lenta y que se demora demasiado tiempo, no va a pasar nada. Entonces nosotros podremos de alguna manera disminuir con incentivos de eficiencia energética, con la empresa privada, tomando decisiones inmediatas con el alumbrado LED, pero desde mi punto de vista vamos a depender de Colombia, vamos a depender de que las plantas térmicas no se nos dañen, vamos a depender un poco de la hidrología de las plantas hidroeléctricas y podremos pensar en disminuir el porcentaje de cortes, pero difícilmente eliminarlo. ¿Y cómo reducir la demanda? ¿Es posible reducir la demanda? Si usted, le pongo un ejemplo, por ejemplo, si usted consume aquí en la costa 200 kilovatios hora y le dicen, oiga, usted si se ahorra el 10% con el aire acondicionado, no lo ponga en 22 grados, póngalo en 26, 25, 26 y no lo prenda todo el tiempo. El consumo del aire acondicionado en la planilla de luz de la costa puede representar un 60%.
Entonces, si usted baja ese 60% a un 30%, y si tiene la oportunidad de dar un incentivo al usuario, el usuario pues le va a bajar el termostato, le va a subir el termostato y va a bajar su consumo. O sea, eso es posible, pero usted debe hacer una campaña. No sé si usted ha recibido llamadas sábados y domingos de los celulares que le quieren vender un producto. En broma, en serio, deberían hacer una alianza con la compañía Claro o Movistar para que esas personas llamen por teléfono a los usuarios y les recuerden los incentivos que puede tener de ahorro de 10%, 20% en la tarifa. Si a usted le dan un incentivo y le permiten ahorrar dinero, usted sabe que el dinero mueve a la gente. Pero yo no he visto esa campaña. Hubo algún comentario muy tibio de parte del señor ministro al respecto, pero no ha habido una campaña de las empresas de distribución en ese sentido. Entonces yo creo que deberíamos ser más insistentes en las campañas de eficiencia energética, de ahorro de energía. Claro, es decir, concienciar al usuario con campañas que permitan llegar a esta reducción en la demanda. Pero también esto es parte de las autoridades y de los usuarios tomar conciencia de esta realidad inevitable. Correcto, así es. Parte y parte. O sea, nosotros también debemos ser conscientes que estamos en una situación que no somos los responsables, pero que tenemos que ayudar. Bien. Por ejemplo, sí. En el sector privado, si me permite un último comentario, Sí. El sector privado no está en buenas condiciones. Necesita facilidad para adquirir combustible. De repente necesita facilidad para adquirir un nuevo grupo. Entonces, ¿qué es lo que debería haber? Un comité del gobierno que haga un trabajo empresa por empresa y le diga, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes problemas con combustible? Ok, yo te voy a facilitar. ¿Tienes problemas de flujo? Mira, el Banco del Estado, el Banco del Pacífico, lo que sea, te va a ayudar y luego cruzamos cuentas. Es decir, darle algún tipo de incentivo para que la empresa privada no se conecte a la red y genere su propia energía. Usted puede bajar a 150, 200 megavatios, pero no hay esa motivación por parte del gobierno. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Bien, muchas gracias al ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, hablar de esto que constituye una carga para el país, el no afrontar las soluciones estructurales de fondo para la provisión de energía eléctrica en el Ecuador. Muy amable, ingeniero Rodríguez. Muy gentil, gracias por la invitación. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este regreso a clases, imprime hasta 7,500 páginas a color a menos de 1 centavo cada una, solo con tu impresora EcoTank.